Juan Wycliffe, conocido como el Lucero de la Reforma. ¿Quién fue este hombre y por qué fue tan influyente? Acompáñenme en este viaje al pasado para descubrirlo. Juan Wycliffe nació en Inglaterra en el siglo XIV, en una época de oscuridad espiritual y corrupción eclesiástica. La Iglesia romana dominaba el mundo cristiano con su autoridad y sus dogmas, y exigía obediencia y tributos a los reyes y a los pueblos. Muchos abusos se cometían en nombre de Dios, como la venta de indulgencias, las cruzadas, la Inquisición y la persecución de los disidentes. Wycliffe era un hombre erudito y piadoso, que se dedicó al estudio de las escrituras y de las ciencias. Se convirtió en profesor de teología en la Universidad de Oxford, donde enseñó a muchos estudiantes y escribió varios libros y folletos. Su preparación le hizo destacar en el campo de la libertad civil y religiosa, y se opuso a las pretensiones del papado de intervenir en los asuntos políticos y económicos de Inglaterra. Wycliffe fue el primero en traducir la Biblia al inglés, para que el pueblo pudiera leerla y conocer la verdad por sí mismo. También envió a sus discípulos, llamados lollardos, a predicar el Evangelio por todo el país, desafiando el monopolio de los sacerdotes y los frailes. Sus enseñanzas se basaban en las siguientes ideas. La Biblia es la única regla de fe y práctica para los cristianos. Jesucristo es el único cabeza de la Iglesia, y no el Papa ni ningún otro hombre. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, y no por las obras ni por los sacramentos. La Iglesia debe ser pura y santa, sin mancha ni arruga. Los cristianos deben obedecer a Dios antes que a los hombres, y resistir a cualquier autoridad que se oponga a su conciencia. Estas ideas fueron revolucionarias para su tiempo, y le atrajeron muchos enemigos. El Papa Gregorio XI lo condenó como hereje y ordenó su arresto y ejecución. Sin embargo, Wycliffe contó con el apoyo del rey, del parlamento y del pueblo de Inglaterra, que lo protegieron de sus perseguidores. Además, el papado entró en una crisis por el llamado Cisma de Occidente, que dividió a la Iglesia entre dos papas rivales que se excomulgaban mutuamente. Wycliffe murió pacíficamente en su casa en 1384, pero sus obras no murieron con él. Sus escritos se difundieron por toda Europa, especialmente por Bohemia, donde inspiraron a otro gran reformador, Juan Hus. Sus seguidores continuaron su labor evangelizadora hasta que fueron exterminados por la Inquisición. Sus ideas también influyeron en los reformadores posteriores como Lutero, Calvino y Zwinglio. Wycliffe fue llamado el Lucero de la Reforma porque fue el precursor de la gran luz que iba a brillar en el siglo XVI con la Reforma protestante. Fue un hombre valiente que se atrevió a enfrentar al poder religioso más grande de su época con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fue un hombre fiel que se consagró al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Fue un hombre bendecido que recibió la promesa divina: los que enseñan justicia resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hacen volver a muchos de la iniquidad, como las estrellas perpetua eternamente. Daniel 12:3. La Reforma Protestante fue un movimiento que tuvo muchos protagonistas e influencias. Algunos de los reformadores más destacados fueron Martín Lutero, 1483 a 1546, el iniciador de la Reforma en Alemania, que cuestionó la autoridad del Papa, la venta de indulgencias y otros dogmas de la Iglesia Católica. Publicó sus famosas 95 tesis en 1517 y tradujo la Biblia al alemán. Fundó la Iglesia Luterana, que se basa en las doctrinas de la sola fe, la sola gracia, la sola escritura y el sacerdocio universal de los creyentes. Juan Calvino, 1509 a 1564, el líder de la Reforma en Francia y Suiza, que desarrolló una teología sistemática conocida como calvinismo. Escribió La institución de la religión cristiana, un tratado que expone sus ideas sobre la soberanía de Dios, la predestinación, los sacramentos y la organización eclesiástica. Estableció un gobierno teocrático en Ginebra y envió misioneros a varios países. Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531, el reformador de Zúrich, que adoptó una postura más radical que Lutero y rechazó todo lo que no estuviera explícitamente en la Biblia. Negó la presencia real de Cristo en la Eucaristía y abolió el culto a las imágenes, los santos y las reliquias. Murió en una batalla contra los católicos suizos.